contexto, aleluya, de la ofrenda que se le va a llevar a Jehová está contextualizado en este capítulo 4. ¿Por qué? Porque el que es lector de la Biblia sabrá que la ofrenda no viene más que en Levítico como una de las leyes que Dios le pone al pueblo. Aleluya. Sin embargo, aquí no opera el tiempo de la ley. Aquí está operando el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que habían sido desconectados de la gracia del Todopoderoso, la misericordia de Dios, el momento de Adán pecar, aleluya, el mismo Dios es que hace el primer sacrificio. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que Dios lo vistió con pieles, aleluya, de manera que antes de poder, aleluya, utilizar la piel, se supone que Dios utilizó y mató y hizo el primer sacrificio, de manera, aleluya, de que Caín y Abel tienen una oportunidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo en ellos es una ideología que ha sido plasmada por parte de sus padres. ¿Por qué? Porque no había más nadie en ese momento que supiera, más que su papá y más que su mamá, la necesidad que tenían ellos de tener un mediador. ¿El mediador cuál era? El sacrificio que se iba a tomar para sus pecados. ¿Por qué? Porque la mediación ellos lo habían perdido. Aleluya. Caín y Abel, se les enseñó de que la manera de ellos poder acercarse al Todopoderoso era por medio de una ofrenda de gratitud. Pero aquí ocurren dos cosas. Lo primero es que cuando la ofrenda de Abel, de Caín llega, Caín, que es labrador de la tierra, trae una ofrenda de acuerdo a su capacidad. ¿Y cuál era la capacidad de Caín? Caín agarra de todo lo que había sembrado en la tierra, todos los frutos que tenía, específicamente los granos, y viene y se la presenta delante del Señor. ¿Y la ofrenda de Caín fue mala? No. Abel, cuando trae su ofrenda, trae de los primogénitos de todas las ovejas lo más gordo de ella. ¿Cuál era o qué representó el problema aquí? El problema viene en la palabra minchab. La palabra minchab es la palabra que se utiliza aquí para ofrenda. Y llama mucho la atención de que esa palabra minchab es la misma que se utiliza para la ofrenda de Abel, que la misma que se utiliza para la ofrenda de Caín. El problema del minchab es que el minchab viene como una oportunidad que tiene el hombre para presentarlo delante del Todopoderoso. Sin embargo, ambos utilizan la misma temática, la ofrenda. Ahora, ¿cuál fue la gran diferencia? La gran diferencia ocurre con la persona. Según el contexto ontológico del ser, analizando el ser, la Biblia utiliza algo extraordinario. ¿Por qué? Porque el mismo Dios utiliza esta palabra. Aleluya. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué? Dios le hace esta pregunta. Porque el mismo Dios primero había visto algo que había ocurrido con Abel. Cuando Abel lleva la ofrenda, aleluya, el mismo Dios establece y dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado el minchab en la ofrenda de Abel y a su ofrenda. Es decir, que Dios que está viendo primero a Abel antes que la ofrenda. Y eso es algo que todavía Caín no había contextualizado. Eso era algo que Caín no había todavía pensado, de que Dios no estaba necesitando de absolutamente nada de lo que alguien le pudiera ofrecer. Lo que Dios estaba interesado era en que el que podía sacrificarse para ponerlo delante de él. Es decir, la intención del corazón de alguien agradecido que diga: Señor, lo que yo tengo te lo entrego por encima de lo que tú me has dado. Por encima de todo te lo entrego. Es
lo que diferencia la ofrenda de Caín y Abel? En que Dios mira a Abel y a su ofrenda. Es el orden bíblico. Dios miró a Abel y luego miró su ofrenda. ¿Qué Dios miró en Abel? El tipo que había llevado y había escogido dentro de todo lo que tenía lo mejor para entregárselo al Todopoderoso. Y Dios miró a Caín y a su ofrenda. Pero ¿qué Dios vio en Caín? Dios, cuando vio a Caín, Dios miró a alguien que tenía la capacidad de trabajar con el sudor de su frente, que había pasado días arando tierra, sembrando y mirando que él había sudado todo lo que tenía. Y dijo en su corazón: yo voy a entregarle todo esto al Señor, pero primero me voy a quedar yo con lo mejor, porque es base y es parte del fruto de mi esfuerzo. Aleluya. De manera que Dios miró eso en Caín, y cuando lo miró, entonces Dios dijo: espérate, yo tengo dos balanzas. Tengo la ofrenda que me está trayendo Abel, aleluya, donde en su corazón él puso: le voy a entregar lo mejor al Todopoderoso. Y estoy mirando por el otro lado a Caín, que trae su ofrenda, mirando primero su esfuerzo, aleluya. De manera que él dijo: yo voy a mirar la ofrenda de aquel que me puso delante de todo, aleluya, porque entendió que lo que yo soy está por encima de lo que puede obtener. A alguien Dios le está hablando hoy y le está diciendo: trae lo primero delante de Dios, para que vea que tus frutos serán prosperados en la tierra. El problema de muchos creyentes es que no han aprendido a traer lo primero delante de Dios. Tú sabes lo difícil que es tú despojarte de lo que a ti te ha costado todo un mes trabajar, para entregarlo delante de Dios. El que es espiritual dice: eso no es nada. Pero el que piensa con su concupiscencia, el que piensa con la mentalidad humana, dice: ahí está todo mi esfuerzo. Pero Dios necesita tu ofrenda. Saluda a alguien que te quede cerca y dile: Dios no te necesita. Dile: Dios no necesita tu ofrenda. Dios no necesita sacrificio. Dios no necesita los rituales. Dios no necesita absolutamente nada. Dios lo que necesita un corazón agradecido, que le diga al Señor: Señor, lo que yo tengo lo tengo porque tú me lo has dado. Que le diga: Señor, lo que yo soy hoy, yo lo soy porque tú me lo has dado. Que alguien que diga: Señor, lo que yo he trabajado, lo he trabajado porque tú me diste la fuerza. Que alguien Dios esté esperando que diga: Señor, lo que yo he conseguido, mi familia, mi casa, mi hogar, mi vehículo, aleluya, todo lo que yo he conseguido es porque tú me has favorecido, aleluya. Es algo que alguien tiene que comprender, aleluya, que no es por tu capacidad, que no es por tus habilidades, no es por tu intelecto, no es por tu sabiduría. Es que si la misericordia de Baisama, que si la misericordia de Dios no te favorece, podrás hacer maravales, aleluya. Pero sin la gracia tú no eres nadie. Podrás hacer lo que quieras, pero sin la gracia no eres nadie. Sin la gracia no puedes ser nadie. Una vez yo veía una película y una escena me llamó la atención. Era un animal exótico que estaba siendo exhibido, y a alguien se le ocurrió la manera de decir: pero si la gente está persiguiendo los animales exóticos, entonces vamos a inventar un ser mitológico. Y alguien, con la sed de tener, con la sed de crecer, con la sed de tener éxito, agarró un animal exótico, mitológico, que la gente solamente lo conocía en fábulas, en historia, y hizo que este ser tuviese una perspectiva de realidad.
Él fue a Japón, un tipo de Nueva York, neoyorquino, pastora, fue a Japón y mandó ensamblar a un mono que le pusieran la cola de un pescado. Y el esqueleto que formaron fue tan perfecto, según la época, que cuando llegó a Nueva York, todo el mundo hablaba de que las sirenas existían. Todo el mundo comenzó a decir: las sirenas existen. ¿Y qué